En las eliminatorias sudamericanas, históricamente las sospechas de partidos arreglados han sido un ingrediente más en la guerra que se convierte cada clasificación al Mundial en Conmebol. Por eso, a continuación recordamos 7 episodios donde ocurrieron resultados más que oportunos. Revive estas polémicas aquí en Palabra de Gol. Arrancamos con el episodio más reciente ocurrido en las eliminatorias camino a Rusia 2018, donde en una última fecha dramática todas las circunstancias llevaron a que peruanos y colombianos se entendieran en su duelo final, ya que el empate surgido de los tantos de James Rodríguez y Paolo Guerrero le servía a los dos, pues en simultáneo Chile caía por goleada en Brasil, lo que le daba a los cafeteros el pase directo y ponía a los incas en el repechaje al superar por diferencia de gol a la roja, por lo que ante ese escenario los jugadores llevaron a cabo el famoso Pacto de Lima y se limitaron a pasarse la pelota sin peligro alguno. Luego el pitido final despertó la algarabía en ambos bancos. En el colombiano se celebraba el pasaje a Rusia, mientras que en el peruano se festejaba la posibilidad de avanzar al quedar ubicados en el repechaje contra Nueva Zelanda, rival al que terminaron superando para llegar a la cita orbital del 2018. Pasamos a la clasificación rumbo a Brasil 2014, donde se dio otro episodio de pacto de no agresión. Aquel fue por la fecha 17 en un recordado duelo entre Colombia y Chile, donde en casi todo el partido hubo de todo menos muestras de camaradería. De hecho, en un gran primer tiempo, la Roja se adelantó por 3-0, pero a puro coraje, Colombia llegó a un heroico empate a 3. Luego el contexto del partido llevó a todo un inminente entendimiento. Colombia con el punto estaba matemáticamente en el Mundial, mientras que Chile, con un jugador expulsado, decidió no arriesgar, por lo que el toqueteo del balón intrascendente de los últimos minutos por parte de los cafeteros, al final decretó el empate que le dio la ansiada clasificación a Colombia, mientras que Chile quedó bien parada para ratificar su pase en la última fecha si vencía de local a Ecuador, algo que finalmente terminaría ocurriendo. Vamos ahora a la eliminatoria 2002, esta vez en la fecha 17, donde Ecuador de nuevo dio de qué hablar en su duelo en casa ante Uruguay. Era la penúltima jornada y ambos se jugaban un cupo por la zona de clasificación. La cosa empezó bien para la celeste, que se adelantó en el primer tiempo, pero Caviedes a 18 minutos del final puso el empate para Ecuador, el cual le bastaba la tri para asegurarse el pase a Corea y Japón, por lo que minutos después el partido entró en una meseta donde ninguno se atacó, ya que Ecuador estaba matemáticamente en el Mundial y a Uruguay le servía el punto para llegar con chances a la última fecha. Luego se comentó que aquel acuerdo de no agresión se dio entre Carlos Morales y Alex Aguinaga, ya que ambos se conocían del fútbol mexicano. Continuamos con la recordada eliminatoria rumbo a Corea y Japón 2002, donde por la fecha 16 un resultado llamó especialmente la atención, y ese fue la goleada de 5-1 que le propinó Ecuador a Bolivia en La Paz. Un resultado que no cambió mucho el devenir de la verde, en ese entonces ya estaba eliminada, pero que puso a Ecuador de lleno en la pelea por la clasificación, ya que colocó a la tri tercera y con una buena diferencia de gol. Las sospechas de este partido tienen que ver con una información que recordó el periodista Gerardo Basorelli en su artículo Una historia negra, para el diario uruguayo La República, donde según comenta el reportaje, semanas antes del encuentro la Federación Ecuatoriana le había prestado un dinero a la boliviana, que en aquel momento no tenía fondos ni para pagar los viajes al exterior, algo que nunca se confirmó, pero este resultado se tomó como un saldo de cuentas entre las dos federaciones. Vamos ahora al caso más famoso ocurrido en aquella eliminatoria 2002, donde Colombia y Uruguay se peleaban en la última fecha el cupo al repechaje. Si bien sus partidos ante Paraguay y Argentina respectivamente quedaron pactados para la misma hora, el segundo tiempo en Montevideo inexplicablemente tardó 10 minutos más en arrancar, tiempo que le sirvió a los uruguayos para saber que el compromiso entre Colombia y Paraguay había acabado 4-0 a favor de los cafeteros, por lo que con el 1-1 parcial en el clásico del Río de la Plata, los charrúas pasaban a la repesca por tener un gol más en la diferencia de gol, algo que al final sucedió, ya que en los minutos finales de aquel partido no se jugó a nada y el empate final puso a Uruguay con boleto directo al repechaje, donde finalmente venció a Australia. Juan Sebastián Verón, finalizado el encuentro ante Uruguay, declaró en el programa Mar de Fondo: la gente y los mismos jugadores de Uruguay se veía que estaban sufriendo y bueno, paramos un poco, tuvimos la pelota y ahí terminó. Sobre ese hecho, Juan Ramón Carrasco, director técnico de Uruguay durante el inicio de la eliminatoria 2006, dijo en Radio Aspen de Buenos Aires en 2004, si no arreglan ese empate con Argentina, porque eso fue un arreglo, era para Uruguay el tercer mundial sin ir. Es bien sabido, acá en Uruguay todo el mundo lo sabe, que arreglaron para empatar porque Argentina ya estaba clasificada.
Pasamos a la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010, donde no faltaron las sospechas. En este caso nos trasladamos a la fecha 15, donde según lo publicado en aquel momento por el diario Perú 21, Argentina y Colombia le habrían ofrecido cada uno $120.000 a la selección peruana para que le ganara a Uruguay, rival directo de ambos en ese momento. Nunca se confirmó si esto realmente fue así, pero llamativamente una selección peruana que ya estaba eliminada y que venía de perder 6 partidos consecutivos, superó a Uruguay en aquel partido jugando en Lima por 1-0. Al final de aquella eliminatoria, Argentina terminaría logrando un cupo directo, Uruguay iría al repechaje y Colombia, luego de una serie de malos resultados, quedaría por fuera del Mundial. Y terminamos por las eliminatorias rumbo a México 1986, donde por el grupo 2, Uruguay estaba contra las cuerdas a 2 fechas del final, y solo le servía ganar los 2 partidos restantes ante Ecuador en Quito y de local ante Chile. En el primero de estos fue donde estuvo la controversia, ya que según lo que menciona el artículo antes citado, una historia negra del diario uruguayo La República, en ese momento el presidente de la Federación Ecuatoriana, Carlos Coelho, denunció que Uruguay había sobornado a la terna arbitral paraguaya que iba a dirigir el partido con $30.000. Aquello nunca se confirmó, pero lo cierto es que Uruguay triunfó en la capital ecuatoriana por 2-0, victoria que le permitió llegar con chances de clasificar a la última jornada, donde dio el golpe y bajó a Chile del liderato y del mundial al derrotar a La Roja 2-1. Y aquí termina este repaso de los 7 arreglos insólitos que se dieron en la clasificación al mundial en Conmebol. ¿Qué otros episodios de esta naturaleza recuerdan en la eliminatoria sudamericana? Los leemos en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.